Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a iniciar con el nuevo tema que sería pasos a seguir en un estudio estadístico de una variable cuantitativa. Ya en temas anteriores ustedes vieron que hay dos tipos de datos, que son los de cualitativa y estos otros son variables cuantitativas. Ya saben que las cuantitativas se dividen en continuas y discretas y que se refieren a aquellas en las que nos va a dar como dato un valor. Entonces vamos a ver cuál sería el proceso para estudiar este tipo de variable. Entonces el paso número 1 sería elegir la variable de interés, definir cuál va a ser el alcance, el número de la población y la muestra que se va a estudiar. Por ejemplo, si estamos hablando que una empresa quiere hacer un estudio, ¿qué variables son las que podría tener como interés? Pues podría tener como interés el número de clientes que va por día, o podría tener como interés qué producto se vendió más durante cada día de la semana, etcétera. Si estamos hablando de la escuela, por ejemplo, les podría interesar las calificaciones que obtuvieron los alumnos en Planea. Eh, si estamos hablando de un cine, podría ser el número de personas que acuden cierto día o las edades de las personas que acuden durante la semana, etcétera. Esas vienen siendo variables de interés. Una vez que se elige la variable de interés, pasamos al segundo paso, que es la recolección de los datos, el trabajo de campo. ¿Cómo se puede hacer la recolección de los datos? La recolección de los datos se puede hacer mediante conteo, mediante observación, revisando tal vez registros que ya tienen de anterioridad, con anterioridad, realizando encuestas. Esto se pone en algunas tablas y se, se va registrando qué es lo que vamos obteniendo, ¿verdad? El tercer paso es ordenar los datos recolectados en orden ascendente, o sea, de menor a mayor. Esto nos va a facilitar el trabajo que vamos a venir realizando más adelante. Y aparte, en este punto hay que calcular lo que viene siendo el rango. El rango no es otra cosa más que la diferencia entre el dato menor y el dato mayor. Posteriormente, el cuarto paso sería la presentación. Si son más de 30 datos, hay que elaborar una tabla de distribución de frecuencias, que ahorita más adelante vamos a ver a qué se refiere esta tabla. Esto lo hacemos para organizar los datos que tenemos de una forma agrupada. Y el último punto sería elaborar la representación gráfica del comportamiento de los datos. Esto por medio de las gráficas que ustedes investigaron en el tema pasado. Bueno, algunas de esas las vamos a utilizar para representar la información. Y un punto muy importante es que una vez que ya tenemos la tabla de distribución de frecuencias, nosotros ya podemos hacer análisis de la información que tenemos. De la muestra que nosotros recabamos ya podemos hacer ciertos enunciados de análisis, que eso también lo vamos a tratar en esta diapositiva. Entonces, vamos a pasar con un ejemplo. En este ejemplo que tenemos, vamos a partir de que pues ya recolectamos los datos. Tenemos la muestra de 50 calificaciones de un examen final de un curso de dibujo avanzado, ¿verdad? Ya sea SolidWorks o AutoCAD. Esto en una universidad. Entonces se recaban la información de los 50 alumnos, que serían esas que vemos aquí, 60, 47, 82, 95, 88, etc. Entonces, partimos de ahí. Ya los tenemos recolectados los datos. Entonces, el siguiente punto es ordenar estos datos. Ya habíamos mencionado. Una vez que los tenemos ahí, pues hay que ordenarlos de forma ascendente. Ya mencionamos de menor a mayor. Entonces lo primero que hacemos es buscar cuál es el dato menor. Entonces buscamos entre los datos que tenemos y pues aquí nosotros podemos ver que el dato menor es 39. Entonces empezamos con el 39. Aquí antes de continuar te voy a pedir por favor que pongas pausa y realices tú la ordenación de los datos. Una vez que ya tengas la ordenación de los datos, ya continúa con la presentación. Páusalo un momento por favor
y realiza la ordenación de los datos. Muy bien, espero que ya la tengas y pues vamos a ver cómo quedó. Entonces dijimos que el primer dato era 39. Buscamos el siguiente y sería 44. El siguiente sería 47. Buscamos entre los datos. El siguiente es 50, 55, 58. En este caso hay 258. Se ponen los dos. Si hubiera más, se ponen los demás. 60, 63, 64. Hay dos 64. 66, 67, 68. Dos 68. 3 70s, 72, 72, 72, 72, 72, lo vemos que se repite 4 veces, se ponen las 4. Y así continuamos hasta llegar al número que es el mayor. En este caso, el número mayor es el 98. Entonces, revisa por favor que la forma en que tú ordenaste los datos sea la misma que tenemos por aquí. Te voy a pedir que lo vayas haciendo en una hoja porque ahorita al finalizar te voy a pedir ciertas evidencias de que estuviste trabajando con el video. Una de ellas es la hoja donde tú tienes la ordenación de los datos y ahorita te voy a ir indicando más adelante qué es lo que tienes que ir poniendo. Bien, entonces una vez que ya los tenemos ordenados podemos poner o calcular lo que viene siendo el rango, que ya mencionamos que es el valor mayor menos el valor menor. En este caso el valor mayor lo tenemos por acá, es el 98 y el menor es el 39. Los ordenamos porque si tú ves es más fácil ya identificar cuál es el valor mayor y el valor menor, y también nos va a facilitar otras tareas que vamos a ver más adelante. Entonces ya que tenemos ahí el rango lo podemos calcular restando el 98 menos el 39 y nos da 59. Bien, esto nos va a servir más adelante, ahorita te menciono en qué. Entonces, ya hicimos el tercer paso también, que era ordenar los datos y calcular el rango. El cuarto paso ya mencionamos que es presentar los datos, que nos menciona que si son 30 o más datos, se elabora una tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? Una tabla de distribución de frecuencias. Esta que vemos aquí es una tabla de distribución de frecuencias. La tabla de distribución de frecuencias es una tabla que nos va a permitir resumir la información de manera que nosotros podamos analizarla, ¿sí? Nos va a permitir organizarla. ¿Cómo se va a organizar? Se va a organizar en clases. ¿Qué vienen siendo las clases? Las clases vienen siendo esto que vemos por aquí. Esta es una clase, esta es otra clase. Entonces cada uno de estos renglones vienen siendo las clases. En esa tenemos 5 clases, ¿sí? Es como van a estar agrupados los datos. Entonces también vemos que las clases todas tienen una anchura. ¿Qué es la anchura? Pues por ejemplo, de 10 a 14.99, pues hay 4.99. De 15 a 19.99 hay 4.99. De 20 a, ¿qué dato faltaría aquí? ¿Sí? Y luego aquí de 25 a 29.99 hay 4.99. Esta tablita que ves aquí, te voy a pedir que ahorita al final también me la envíes ya completa, ¿sí? Viene en la página 103 de tu cuadernillo. La vas a poner ya completa y me vas a enviar la fotografía. Entonces, lo que hay de aquí a acá, del 10 al 14.99, eso viene siendo la anchura. La anchura de todas las clases debe ser exactamente la misma. Entonces, ¿cómo vamos a determinar cuántas clases tiene que tener nuestra tabla? Pues bueno, eso hay diferentes formas y aquí te voy a mencionar algunas sugerencias, ¿sí? La primera sería por criterio, ¿sí? Que la persona que está realizando la tabla
el estadista, sea quien decide cuántas clases va a manejar. Esto en base a que se le facilite más, a que vea que va a mostrarle una mejor distribución de las frecuencias, etc. Entonces, la primera sería por criterio. Otra forma sería usando una fórmula. ¿Sí? Las fórmulas que nos maneja aquí son que si tenemos menos de 400 datos, usemos esta fórmula, que nos dice que sería el número de intervalos, o el número de clases, es lo mismo, clases e intervalos es lo mismo, sería igual a la raíz de n, que viene siendo n, el número de los datos. Por ejemplo, en este caso, el número de los datos en esta tabla es de 50, entonces sería la raíz de 50. Otra forma, con una fórmula, nos menciona que si los datos son mayores a 400, se utiliza esta otra fórmula, que nos dice que el número de intervalos es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de n. De nuevo, la n es el número de los datos, que en este caso son 50. Esas serían dos formas. La tercera forma sería pues que desde antes ya tú decidiste cuál sería la anchura o cuál sería el número de las clases y pues se aplicaría estas fórmulas. La primera fórmula nos dice que el número de las clases va a ser igual al rango sobre la anchura, ¿sí? O bien, si yo quiero determinar la anchura, sería igual al rango entre el número de las clases, ¿sí? Vamos a ver esto con el ejemplo que tenía. Aquí ya teníamos ordenados los datos, ¿verdad? Y ya habíamos determinado que el rango era 59. En este caso, pues para hacer la tabla de distribución de frecuencias, yo voy a usar 5 clases o intervalos. Sería así, número de intervalos o de clases sería 5. Aquí les menciono de nuevo, pues este fue por criterio, ¿verdad? Es una sugerencia, yo quise hacerla de 5 porque pues no son muchos datos para no tener muchas clases tampoco. También se recomienda que el número de las clases sea un número impar, ¿sí? Entonces el 5, el 7, el 9, etc. Entonces el número de intervalos en este caso va a ser 5. Entonces usando una de las fórmulas que ya vimos ahorita, pues voy a buscar la anchura. Si yo ya tengo que el rango es 59 y quiero 5 clases, pues voy a hacer 59 entre 5, que eso sería igual a 11.8. Esto lo voy a redondear a 12. Entonces ya que tengo la anchura, yo ya puedo proceder a elaborar lo que viene siendo mi tabla de distribución de frecuencias. Muy bien, aquí tenemos ya nuestra tabla de distribución de frecuencias. Ya mencionamos que tiene varias columnas, que ahorita vamos a explicar a qué se refiere cada una de ellas. Y ya mencionamos que de las filas vienen siendo las clases. En este caso nosotros mencionamos que van a ser 5 clases, por eso nosotros tenemos ahí 5 filas. ¿Cómo vamos a saber qué números van ahí en las clases? Bien, pues nosotros ya tenemos por ahí en nuestro ejercicio, que podemos ver aquí en la parte de abajo, los datos. Nosotros podemos ver que el primer dato es 39. Entonces, el 39 sería el primer número que va. Y ya habíamos determinado que la anchura es de 12. Entonces, 39 más 12 nos da 51. El siguiente número con el que comenzamos es el siguiente del 51. El que sigue del 51 sería el 52. Entonces, nuestra siguiente clase va a empezar en el 52. 52 más 12 son 64. Esa sería la segunda clase. Entonces, la tercera clase inicia en el siguiente número, que sería 65. 65 más 12 son 77. La siguiente clase iniciaría en 78. 78 más 12, 90. Y la última sería del 91 al 103. ¿Sí? Aquí pues nosotros sabemos que aunque son calificaciones y la calificación máxima es el 100, ¿verdad? Pues vamos a poner el 103 como quiera. También es importante mencionar que en caso de que aquí nos hubiera dado, en lugar de 103, nos hubiera dado un 96, ¿sí? Es un ejemplo. Nosotros vemos que dentro de los datos tenemos el 97 y el 98. Entonces, en caso de que el último número que tengamos dentro de la clase no abarque todos los datos, habría que agregar otra clase.
¿sí? No podemos dejar ninguno de nuestros datos fuera. Entonces habría que agregar otra clase. También importante mencionarles, algo que no les había dicho, es que, por ejemplo, en la primera clase, el 39 vendría siendo el límite inferior y el 51 vendría siendo el límite superior de la clase 1, ¿sí? De la segunda clase, el límite inferior sería 52 y el límite superior sería el 64. Y así en cada una de las clases. Entonces, ya tenemos hasta ahorita nuestra tabla. Vamos a continuar. Aquí lo que sigue es la siguiente columna. La siguiente columna sería la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta viene siendo los números de datos que caen en cada categoría. Por ejemplo, la primera categoría, la primera clase, es del 39 al 51. Entonces vemos acá nuestros datos en la parte inferior, que del 39 al 51 teníamos esos datos. Serían 4, ¿sí? Tenemos 4 datos que caerían en esa categoría. Entonces aquí en la frecuencia absoluta iría el 4. Luego vemos que tenemos del 52 al 64. Entonces buscamos ahora nuestros datos. Del 52 al 64, ¿cuántos datos hay? Entonces ahí los contamos y podemos ver que son 7 datos. Los ponemos por ahí. La tercera categoría o clase es del 65 al 79. Bueno, ¿cuántos datos tengo que caigan ahí? Sería 65 a 77. Tenemos todos esos que están ahí marcados en rojo. Y si los contamos son 18. Del 78 al 90. Ahí está. Y esos son 14. ¿Sí? Y por último, del 91 al 103. Y serían 7. Aquí también tú puedes observar cómo las frecuencias van primero en forma ascendente y luego descendente. O sea, podemos ver que es 4, 7, 18 y luego 14, 7. O sea, primero sube y luego disminuye. Eso es una forma de darnos cuenta que está correcta. También podemos ver que en ninguna de las clases o en ninguna de las categorías están concentrados muchos números. Vamos a suponer que de 50 en la mitad estuvieran 40. Bueno, eso nos indicaría que hay que hacer otra tabla donde estén mejor distribuidos, ¿sí? Entonces, en este caso, pues vemos que si están bien distribuidos, entonces está correcta nuestra tabla. La siguiente columna. Bueno, y por último aquí me faltó mencionarles que la frecuencia absoluta, la suma de esa columna, debe darnos 50. ¿Sí? Ese sería. Muy bien, la siguiente columna es la de frecuencia acumulada. ¿Cómo vamos a llenar la frecuencia acumulada? Pues bien, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos el número 4, entonces el 4 pasaría para acá. Igual, 4. Se llama frecuencia acumulada porque vamos a ir sumando la siguiente. Entonces sería 4 más 7, y lo que nos da se pone aquí, sería 11. Luego 11 más 18, lo que nos dé se pone acá, sería 29. 29 más 14, 43. Y 43 más 7, 50. Esa vendría siendo la forma de llenar lo que viene siendo la frecuencia acumulada. Vamos a ver lo que es la siguiente columna. La siguiente columna es la frecuencia relativa. Esa es una proporción de los datos que caen en cada categoría y se expresa en porcentaje. ¿Cómo lo vamos a sacar? Sería 4 entre 50, ¿sí? 4 entre 50, y lo que me dé va a ser entre 100 para que nos dé un porcentaje. Sería 8. Y luego 7 entre 50 nos da 14. 7 entre 50 por 100. 14%. Luego 18 entre 50 por 100.
nos da 36%. 14 entre 50 por 100 nos da 28%. Y por último, 7 entre 50 por 100 nos da 14%. Esa sería la frecuencia relativa. Ahora vamos a continuar con la frecuencia relativa acumulada, que es la siguiente columna. Aquí, antes de pasarnos a la siguiente, pues la suma de esta columna debe dar 100%. La siguiente, frecuencia relativa acumulada, pues es muy parecido a la frecuencia acumulada. Aquí pues primero ponemos el 8, se pasa directo, sería 8%. Y al 8% le sumamos el que sigue, sería 22%, 22 más 36, 58%, 58 más 28, 86%, y 86 más 14 es el 100%. Y es así como obtenemos lo que viene siendo la frecuencia relativa acumulada. La siguiente, que está marcada con una X mayúscula, viene siendo la marca de clase o el punto medio. En esta columna lo que vamos a hacer es obtener el promedio de cada clase. O sea, vamos a sumar 39 más 51. Y lo que me da y lo dividimos entre 2. Y esa va a venir siendo la marca de clase de esta clase. Viene siendo 45. Hacemos lo mismo con la segunda clase, sería 52 más 64, y lo que nos da entre 2 van a ser 58. Vamos a repetir el proceso en cada una de las clases. 65 más 67 entre 2, 71. 78 más 90 entre 2, 84. Y 91 más 103 entre 2, 97. Esa vendría siendo nuestra marca de clase. Esta es importante, la vamos a ocupar más adelante. En otras clases ya iremos viendo para qué nos va a servir. Por último, las últimas dos columnas, que vienen siendo el límite real inferior de la clase y el límite real superior de la clase. Como tú ya pudiste observar al principio en las clases, se genera un hueco entre una clase y otra. O sea, del 51 al 52 hay una unidad. Entonces, para encontrar los límites reales de la clase, se cierra ese hueco. ¿Cómo lo hacemos? Si la diferencia, ¿verdad?, entre 51 y 52 es 1, pues a una clase, al límite superior de la clase, le vamos a sumar la mitad de esa unidad, y al límite inferior le vamos a restar la mitad de esa unidad. Hay que tener en cuenta que pues aquí son enteros. En el caso de que fueran decimales, hay que ver cuál es la diferencia entre una clase y otra para hacer la resta de la mitad de lo que existe de diferencia. Sí, eso lo puedes ver en el ejercicio que manejamos en el cuadernillo. Ahí se ve como la diferencia no es 1, es diferente, porque se están manejando decimales. Entonces, por ejemplo, en este caso, la primera clase, que es 39, se le va a restar 1, ¿verdad? Se le va a restar la mitad de 1, perdón, y sería 38.5. Y a la límite superior se le va a sumar. Entonces sería 38.5 y 51.5. En la siguiente clase, que es 52, se le va a restar al 52 la mitad, que es 51.5. Y al límite superior se le va a sumar 0.5, entonces quedaría 64.5. En la siguiente, que es 65, va a quedarnos como 64.5 y el límite superior 77.5. Y así con las otras dos clases, nos quedaría 77.5 y 80.5, digo 90.5. En la siguiente clase sería 90.5 y 103.5.
¿Sí? Esos serían el límite real, inferior y superior. Igual, estas columnas las vamos a ocupar más adelante. Entonces, hasta este momento, así es como llenamos esta parte de la tabla de frecuencias. Muy bien, entonces, con las primeras 5 columnas de nuestra tabla, nosotros ya podríamos hacer ciertas afirmaciones, enunciados de análisis de la información, ¿sí? Ya podremos describir cómo se está comportando la muestra. Entonces, ¿qué enunciados podríamos hacer? Por ejemplo, en esta tabla que tenemos aquí, podríamos decir, el 8% de los estudiantes obtuvieron calificaciones menores a 51. ¿De dónde lo estamos afirmando? Pues de esta parte, ¿verdad? 8% obtuvieron calificaciones menores a 51. ¿Sí? Eso podría ser una afirmación. Otra podría ser el 58% de los estudiantes, el 58% de los estudiantes obtuvieron calificaciones menores a 77. ¿De dónde lo obtenemos? Pues aquí nosotros podemos ver que si nosotros vemos, aquí está el 58%, que viene siendo todos estos que tenemos aquí, ¿sí? Entonces nos dice que son menores a 77 las calificaciones. Esa sería otra afirmación que podríamos usar. Otra, solo 7 alumnos obtuvieron calificación mayor a 90. Aquí tenemos los 7 alumnos y podemos ver que pues la calificación de aquí es mayor a 90. Entonces, esas son afirmaciones que podemos hacer. Por ejemplo, que tenemos aquí, que es la tabla que te pedí anteriormente que completaras, ¿verdad? Los datos que faltan. Aquí en este ejemplo nos dice, tenemos 22 trabajadores ganando $19,990 mensuales o menos. ¿Sí? Eso, ¿cómo lo vemos? Pues aquí están 22 trabajadores que ganan menos de 19.99, que serían $19,990. Esa tabla es la que te digo que tú puedes observar que aquí como estamos trabajando con decimales, aquí la diferencia entre y pues no es 1, es diferente, ¿verdad? Y aquí lo que restamos es la mitad de esa diferencia en cuanto a lo que viene siendo el límite real inferior y superior. Bien, otra afirmación que tenemos por aquí es que el 14% de los trabajadores ganan $14,990 mensuales o menos. ¿Dónde lo vemos? Pues aquí está, 14% de los trabajadores, ¿sí? Está ganando menos de esto. Y la tercera afirmación dice, solo 2 trabajadores tienen sueldo de $30,000 mensuales o más. ¿Dónde lo vemos? Aquí. Aquí podemos ver que es mayor. Entonces, esos son algunos enunciados que nosotros podríamos hacer. Bueno, algunas recomendaciones que se hacen al momento de hacer enunciados es evitar utilizar palabras que indiquen un juicio. Por ejemplo, ganan poquito, ganan mucho, pobrecitos, mal pagados, bien pagados, etc. Eso no lo debemos hacer. Bien, hasta ahorita pues ya explicamos cómo llenar la tabla de distribución de frecuencias hasta la columna de frecuencia relativa acumulada y el límite superior e inferior, el límite real inferior y el límite real superior. Entonces, ¿qué es lo que te voy a pedir que hagas para comprobar que viste este video? Bueno, primero que nada, que me termines de completar la tabla que viene en la página 103 de tu libro. Y segundo, que completes esta tabla que tienes aquí, que la completes por favor. Y que de esta tabla que tenemos aquí realices 5 enunciados de ella, y me vas a enviar la imagen de
de la realización de esta tabla. Luego ya te vas a tu cuadernillo y realizas el ejercicio 3.3, ¿sí? Que viene en la página 104 y 105 de tu cuadernillo. Entonces me vas a enviar como evidencia la tabla de la página 103 completa, la imagen de esta tabla que tienes aquí al final, y el ejercicio que viene en la página 104 y 105. ¿Sí? Recordarte que todo esto que mencionamos en el video son algunas sugerencias, no es la única forma en que lo hacen. Existen diferentes formas, depende de los autores que manejemos. Pero vas a ir notando que tu tabla está correcta en base a que pues las clases pues, sean entre 5 y 20, en que todas las clases tengan la misma anchura y que no todos los datos estén concentrados en una sola clase. Es lo que les comentaba ahorita, que la frecuencia absoluta vaya de forma ascendente y luego descendente, la frecuencia. Entonces son algunas cosas de las que tú vas a observar, con las que te vas a dar cuenta que tu tabla de distribución de frecuencia está correcta. En ocasiones, si tú ves que todos los datos se concentraron en una sola clase o que dos quedaron iguales, pues ahí hay que modificarla y volver a hacer otra tabla que te sirva mejor para poder realizar el análisis de estos datos. Entonces hasta aquí se termina el video y pues espero tus evidencias en la plataforma. Nos vemos, hasta luego.